Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente publicamos nuestro video de Estados Unidos y Inglaterra en profecía bíblica. El enfoque del video es ayudar al televidente a identificar al pueblo de Israel dentro de las naciones modernas. Y a eso de la hora y el 14 minutos de ese video, hablamos acerca de un poder que es Asiria, y el cual Dios utilizará para castigar a Israel moderno. Específicamente en el video en ese momento hacemos una referencia a Isaías capítulo 10. Dentro de la continuación de la Iglesia de Dios afirmamos y enseñamos de que el gran pueblo alemán tiene sus orígenes y muchos de ellos son los descendientes modernos del pueblo de Asiria, el mismo pueblo que atacó a Israel y lo sometió en el año 721 a.C. En el video afirmé que Israel moderna está representada por las naciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, y que el pueblo de Judá está representado por la nación moderna de Israel. En el pasado hemos presentado videos donde hablamos de la Unión Europea y de Alemania. Quiero adicionar de que por muchas décadas, miembros de las iglesias de Dios esperaron con anhelo la creación de la Unión Europea. Claro, no porque ellos admiraban un sistema económico europeo, sino por el significado profético, ya que ese evento en cierta manera representa el inicio de varias profecías que deben suceder hacia el tiempo del final. Y aunque la creación de esa entidad fue algo muy excitante desde el punto de vista profético, no todas las piezas estaban en su lugar y todavía no lo están. Dentro de la secuencia profética hay varios eventos. Y voy a decir que el evento más importante que viene pronto es el regreso de Jesucristo. Pero antes que ese evento suceda, el siguiente evento más importante para identificar es cuando ocurre la gran tribulación. Y para que eso ocurra, al menos de la Unión Europea, sabemos que, Inglaterra no podía pertenecer a la Unión Europea. Así que si en unos 3 años Inglaterra regresase a la Unión Europea, ella tendría que volver a salir para que se pueda cumplir ese evento. Lo que sí sabemos es que a este punto ellos no pertenecen a la Unión Europea. Y otra parte que es bien importante, que inclusive la cubrimos en otro video, es que Europa va a tener que reorganizarse en 10 naciones o 10 subdivisiones. Pero hoy quiero enfocarme es en el punto de Alemania, y es que Alemania debe ser o convertirse en el líder de la Unión Europea y formar un gobierno totalitario. Entonces, es algo que nosotros hemos estado esperando que suceda dentro de la Unión Europea, y por eso nos importa leer y buscar noticias de este tipo, porque podemos ver cómo poquito a poquito se va formando lo que la profecía nos ha hecho tener confianza y saber que va a suceder. Y concerniente a esto, les quiero leer este pedacito de artículo. Y dice que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, la señora Annalena Baerbock, dijo que la Unión Europea ya no puede permitir más que las decisiones sean bloqueadas por los Estados miembros individuales. Y aunque esto todavía no es un hecho, nosotros tenemos bien claro que tarde o temprano este evento debe ocurrir. Es más, me gustaría mostrar este otro video. Algunas personas dirán que nosotros somos sancionalistas. Esto describe muy bien lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo. La idea de una Europa dominada por los alemanes está tomando forma, escribe el columnista Peter G. Feher del diario de Magyar Hírlap. Y salto al tercer párrafo. Alemania está trabajando para transformar la Unión Europea en un cuarto imperio alemán federal. Y en esta gráfica muestro la cita, aunque no estoy leyendo nada. Pero el todo es que Europa ya está dominada en parte por Alemania y cada vez
más personas empiezan a dar de cuenta de que Alemania tiene mucho control en muchos aspectos en la Unión Europea. Y esta realización no podemos decir que es una idea nueva. Por ejemplo, el exalcalde de Londres en el 2016, él dijo que la Unión Europea se quiere convertir en lo que Adolfo Hitler o Napoleón Bonaparte quería que se crearan. Claro, ese comentario, bueno, insultó o enfadó a muchas personas. Fue tanto que inclusive el presidente de aquel entonces del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, dijo que el señor Boris Johnson estaba equivocado, que la Unión Europea era una herramienta para resolver problemas y que lo que sí era la alternativa a la Unión era que todas las naciones regresaran a higos nacionales y por lo tanto una política de caos dentro de la Unión Europea. Y que eso atrae una tendencia antidemocrática. Y eso, de acuerdo al señor Tusk, crearía las condiciones para que la historia se repita. Y en sumadas cuentas, los europeos creen que están haciendo algo bueno. Ellos no saben, y muchos ni se imaginan, de que proféticamente ellos están destinados para ejecutar un plan de dominio mundial, o al menos lo van a tratar, y a raíz de eso van a destruir y van a matar o causar muchas muertes en muchas partes del planeta. Un rápido vistazo a Isaías 10, versos 5 al 7. En el verso 5 vemos que Dios ha escogido a Asiria como una herramienta para ejecutar su ira. En el verso 6 está refiriéndose a una nación. Y de acuerdo a otras escrituras sabemos que esa nación es Israel. Esta profecía se cumplió en el pasado, pero tiene una dualidad para hoy en día. Y los descendientes modernos de Israel fundaron las naciones de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y Dios hoy en día está enfadado con el pueblo de Israel, o mejor dicho, con estos descendientes del pueblo de Israel. Y es que el Señor les ha dado bendiciones, y si algo lo que este pueblo termina haciendo es alejarse más y más de Dios. En el verso 7, el pueblo europeo, específicamente el pueblo alemán, ellos no están pensando de dominación, ni de destruir, ni de conquistar. Ellos no se imaginan que ellos van a desgarrar y van a cortar naciones, y van a ser muchas. Ahora, Boris Johnson comparó los objetivos de la Unión Europea similares a los objetivos de Adolfo Hitler o Napoleón Bonaparte. ¿Qué tan destructivo va a ser el dominio europeo? Miremos lo que Jesucristo dice acerca de ese tiempo en Mateo 24, versos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación. Quiero mencionar que la gran tribulación comienza con el ataque hacia las naciones modernas de Israel que llevan a su destrucción. Y continúa, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y bueno, el evento de la gran tribulación es el comienzo de una serie de eventos. Y los tiempos se ponen muy duros, y de ahí viene el verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y es que la situación es tan tenaz, tan dura, que Dios tiene que intervenir antes de que la humanidad se destruya. Ahora, hablando de la Unión Europea, muchos dicen que no, es que hay muchas divisiones y que, bueno, no solamente son divisiones políticas, pero divisiones culturales y de intereses, y por lo tanto que la Unión Europea no va a triunfar. Pero la Biblia es clara que la Unión Europea va a tener una unidad, no va a ser perfecta, ya que van a haber desacuerdos. Miremos lo que Daniel dice acerca de ello en capítulo 2, versos 41 al 42. Verso 41. Y lo que vistes en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Y si continúas leyendo esos versos, te vas a dar cuenta de que ese reino, cuando Dios regrese, Él lo va a destruir. Ahora, temprano mencioné de que Europa tendrá que reestructurarse en 10 divisiones. Y sabemos de eso porque, bueno, Dios nos lo comunica a través de Apocalipsis capítulo 17, verso 12, y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y en el verso 13 nos damos de cuenta de que estas personas entregan todo su poder y autoridad a la bestia. Noten que la escritura es bien clara que afirma que estos reyes no tienen autoridad todavía. O sea que debe haber una nueva reestructuración. Tal vez es una reestructuración regional. De repente naciones grandes, bueno, forman una región, pero naciones pequeñas puede que se unan para formar una región. Ahora, bueno, la bestia, hablemos de ese poder. Sabemos que va a recibir la autoridad de todos los otros 10 reyes. Para saber más de esta bestia, vamos a Revelación capítulo 13, esta vez comenzando en el verso 2. Y quiero mencionar que es una bestia, o está hablando de una bestia que sale del mar. Y la bestia, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Una comparación con el libro de Daniel nos damos de cuenta de que el mar se está refiriendo al mar Mediterráneo. Y si miramos a la historia, nos damos de cuenta de que el Imperio Romano llegó a dominar y encircular todo el mar Mediterráneo. Ahora, no voy a leer todos los detalles, pero parece que eso se va a volver a repetir. Si miramos a Daniel 11, versos 40 al 43, en esos versos habla del rey del norte, que es Europa, y el rey del sur, que es una confederación de naciones árabes. Y estos dos reyes van a ir a guerra y el rey del norte dominará al rey del sur. Y indiscutiblemente los europeos o el poder de Europa dominará el Mediterráneo. Muchas personas piensan del anticristo, la bestia, el falso profeta, todos como la misma identidad. Pero hay dos personajes. Uno es un líder espiritual o líder religioso o falso profeta. Y esta persona no es de Cristo, es anticristo. Pero este personaje no es la bestia. El segundo personaje es un líder civil, es un político y quien sube al poder. Y este es la bestia. Y algunos se preguntan si se puede comparar a Hitler. Hablemos de Adolfo Hitler por un momento, y es que él subió al poder en un tiempo cuando los alemanes se sentían traicionados después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Esa guerra sucedió de 1914 a 1918 y los aliados estaban forzando a Alemania a pagar retribuciones por los daños que habían cometido. Y la economía estaba mal en esos días. Y el señor Adolfo Hitler, bueno, él pertenecía a un grupo político menor, pero él subió y llegó a convertirse en canciller imperial. Y sucedió que la economía mejoró y entonces él mejoró la economía para los alemanes y reconstruyó su poder militar. En total, bajo su mandato, Alemania prospera. Y de acuerdo a la Biblia, algo similar va a suceder en el futuro. Echemos un vistazo a Revelación capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y bueno, es que los europeos van a prosperar bajo el mandato de la bestia. Pero también vamos a ver persecución antes y después de la gran tribulación. Hablando de este poder europeo, la bestia, Daniel 7:25 nos dice esto. Y
Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel continúa describiendo este personaje en el capítulo 11, verso 36, que dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Pero bueno, en sumadas cuentas, la unificación de un poder europeo es importante y es un evento profético que dentro de las iglesias de Dios seguimos. Por ejemplo, aquí en 1966, este artículo demuestra la posición de la Iglesia de Dios acerca de este asunto. Como ven, he cambiado la imagen y en esta imagen, bueno, es parte del mismo artículo que presenté hace un momento y leeré lo que está en negrilla. El sueño del Sacro Imperio Romano Germánico, que representa el poder para dominar y dirigir las fuerzas de la humanidad cristiana del mundo occidental, no está muerta, pero todavía acecha en las antecámaras de todas las capitales nacionales de la Europa occidental continental. Ahora brinco al último párrafo del artículo y solo leeré lo que está en negrilla. En su aplicación final para el tiempo del fin, el rey del norte es el hombre fuerte profetizado que liderará una próxima, el último renacimiento del antiguo imperio romano, el líder de la Unión Europea liderada por Alemania. Hemos hecho en el pasado un video acerca del líder de esta bestia europea, pero hagamos un recuento. Comencemos con Daniel 11, versos 21 al 23. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Noten el verso 21. Este hombre sube al poder con engaño. En el verso 22 habla de que vuelve a engañar y es que así es como él trata con sus enemigos, con engaño. Leamos Daniel 8:25 hablando de este mismo personaje. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. He puesto el mismo verso bíblico en diferentes versiones, y es que quiero que noten que este hombre, él hace tratados de paz, y cuando la gente está confiada, entonces ataca, y cuando ataca, destruye. Concerniente a este personaje, la Iglesia de Dios escribió un artículo en 1980 donde concluye que el pueblo alemán, cuando tiene dificultades, o sea, en tiempos difíciles, ellos no tienen problemas llamando al poder a un hombre fuerte y bárbaro. Un hombre de interés hoy en día es el señor Karl Theodor zu Gutenberg, que también hicimos un video acerca de él. Hay cosas que hacen a este hombre interesante desde el punto de vista profético. En el 2011, este hombre era el ministro de Defensa de Alemania y le tocó renunciar porque descubrieron que él hizo plagiarismo, o sea, copió de otros para poder sustentar la tesis que utilizó para recibir su doctorado. Antes del escándalo, todo el mundo estaba seguro de que él iba a ser el siguiente canciller de Alemania. Pero debido a ese evento, él cayó de gracia. Y por eso uno puede argumentar que él es un hombre rechazado. Otra cosa que es interesante de este hombre es que él viene de nobleza. Él es descendiente del rey Leopoldo II, quien fue uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano, germánico. Y su madre, ella pertenece a la casa de Habsburg-Lorena.
Así que este señor es descendiente de los Habsburgos. También él ha afirmado que él es católico y en cuestión del Medio Oriente, cuando lo han entrevistado, él ha hecho declaraciones acerca de Irán y él ha participado en conversaciones de alta importancia concerniente tratados de paz entre Israel y sus vecinos geográficos. Con estas cosas en mente, vamos a leer unas escrituras concerniente la bestia final o el rey del norte. Y quiero decir que esto es especulación. No podemos afirmar que Mr. Gutenberg es esta persona, pero él parece cumplir los requisitos. Comienzo con Daniel 11:21. Esta vez quiero leer la versión bíblica Dios habla hoy. Después de él reinará un hombre despreciable, a quien no le correspondía ser rey, el cual oculta sus malas intenciones y toma el poder por medio de engaños. La versión Nueva Biblia Viva dice, después de él reinará un hombre despreciable, un usurpador al que no le correspondía ser rey. Y la última es la Nueva Traducción Viviente. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en línea de sucesión al trono. Y debido al escándalo de su plagiarismo, Mr. Gutenberg es un rechazado. Él no está en línea para la sucesión a ser canciller. Políticamente a él ya no le corresponde. Pero a pesar de todo, él tiene un grupo pequeño pero fuerte de influencia que lo está apoyando. Y algunos han afirmado que si Alemania lo necesitara, ellos lo quieren ver en el poder. También mencioné que Mr. Gutenberg, él viene de nobleza, y es que en Daniel 9:26 al 27, un príncipe, o sea, alguien de nobleza, es el que confirma el pacto de paz en el Medio Oriente. Por lo general, pactos de paz se declaran después de conflictos, y del punto de vista profético esperamos un conflicto en el Medio Oriente. Estudiemos estas escrituras. Primero, Isaías 22, versos 6 al 11. Y Elam, que es una referencia a Irán, tomó a Jabá con carros y con jinetes, y Kir, que es una referencia a Siria, sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá, que es una referencia a Israel en el Medio Oriente, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, veíste las brechas de la ciudad de David, que es la ciudad de Jerusalén, que se multiplicaron las brechas, o sea que hay destrucción dentro de la ciudad de Jerusalén, y recogiste las aguas del estanque de abajo. De acuerdo a algunos escritos o artículos de las iglesias de Dios en los 70 y 80, Elam es una referencia a una parte de Irán. Y de acuerdo a Amos 9:7, Kir es de Aram, o sea, Siria. Bueno, el todo es que Israel es atacada. Y es probable que esto es lo que causa la guerra que termina con destrucción en Kirk, de acuerdo a Isaías 15:1, y Damascus, que es la capital de Siria, de acuerdo a Isaías 17:1. Esto nunca ha sucedido, pero tiene que cumplirse porque toda profecía dada por el Señor tiene que cumplirse. Si esto no se cumple, entonces el profeta Isaías sería probado como un profeta falso, lo cual destruiría toda la Biblia. Y bueno, hoy en día Siria es el aliado militar más cercano a Irán. Y estas dos naciones quieren destruir a Israel. Y en el pasado Israel ha tomado decisiones militares preventivas en contra de Irán. Y sabemos que Irán quiere sacar adelante su programa nuclear. Y puede que Israel tome acción. Y esto cause este conflicto regional. Y es muy posible que ahí es cuando entra el Tratado de Paz. Ese Tratado de Paz que es ratificado por un príncipe que pertenece al mismo pueblo que va a desacrar el santuario. Ahora, como una nota adicional, como mencioné la destrucción de Elam, o sea,
de Irán. Puedes leer más acerca de eso en Jeremías 40, versos 34 al 39. En el verso 36 vemos que es atacado por varias naciones. Y estas probablemente son naciones árabes aliadas de Israel, las cuales son constantemente amenazadas por Irán. Ahora, regresando a Daniel 9, 26 al 27, sabemos que el prototipo de la versión final de esta profecía se cumplió en el año 70 por el Imperio Romano o soldados romanos, los cuales atacaron Jerusalén y deshonraron el santuario. Como di a entender temprano, esta profecía tiene dualidad y su cumplimiento final la estamos esperando. En el pasado, un poder romano, o mejor dicho, un poder europeo, cumplió la profecía, así que hacia el final estamos esperando por un poder europeo que termine de cumplir la profecía. Y el príncipe que va a confirmar el tratado o pacto de paz debe ser un príncipe europeo. Ahora, típicamente príncipes no se convierten en reyes, porque solo uno de los hijos llega a ser el rey y los demás, bueno, continúan con su título de príncipe. Pero este príncipe mencionado en estos versos se convierte en rey. Eso lo podemos ver en Daniel 11, versos 27, 31 y 40. Y bueno, como en este momento está hablando de el señor Gutenberg, él cumple los requisitos para ser la persona designada para que tome este papel profético. Temprano hice referencia a Apocalipsis 17, versos 12 y 13, y esto está hablando de cuando Europa se reorganiza en 10 zonas y después termina en el verso 13, donde cada miembro o líder de esa zona le da o entrega el poder a ese rey, que posiblemente sería Mr. Gutenberg. De regreso a Daniel 9, 26 al 27, y es que el evento de Apocalipsis 17, 12 y 13 sucede en medio, o mejor dicho, después del Tratado de Paz, pero antes de que se viole el tratado, a la mitad de la semana profética, después de que se ratifica el Tratado de Paz. Y este señor, este rey, tendrá muchas victorias militares. Y eso lo podemos ver en Daniel 11, versos 39 al 43. Y también podemos confirmar eso en Apocalipsis capítulo 13, versos 3 al 5. Ahora, antes de la reorganización de Revelación capítulo 17, este señor no tendrá mucho poder. Pero de acuerdo a Daniel 11, verso 23, él subirá al poder con el apoyo de poca gente. Y bueno, como nota adicional, que no tiene mucho que ver con todo el tema acerca de lo que es este video, pero en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, y que dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y también he puesto Mateo 24, 21 porque está hablando del mismo tiempo, que es la gran tribulación. Y es que les quiero recordar que esto sucede es en tiempos de paz. Y les quiero recordar que el Tratado de Paz del Medio Oriente va a ser muy bueno y va a solucionar problemas. Y eso crea un tiempo para prosperar y celebrar, excepto que ese Tratado de Paz termina en traición. Y allí es cuando comienza la gran desolación. Y en ese tiempo es cuando Daniel 11:31 entra en efecto. Y es cuando el rey del norte él profana el santuario y quita o para los sacrificios diarios que aún no se han comenzado. O mejor dicho, restaurados. Al menos no lo ha sucedido en enero del 2023. Pero bueno, en el video al principio mi objetivo era enfocarme en Alemania y cómo esta nación llega al poder o a dominar Europa. Y quiero mencionar un video que se hizo hace 3 años y el doctor Tío lo tituló 10 movimientos de Alemania para
el orden mundial. Quiero comenzar mencionando unos comentarios de Heiko Maas, que era el ministro de Asuntos Exteriores alemán en septiembre del 2019. Y bueno, en pocas palabras, él dijo que Alemania sola, bueno, es muy pequeña y que los problemas globales que amenazan la humanidad solo pueden solucionarse cuando naciones trabajan juntas. Y él afirmó que cualquiera que ama su nación debe cometerse a la cooperación, porque trabajando juntos es la única manera de tener un futuro. Y él afirmó que cuando una nación coopera con otras naciones, no está traicionando su propia nación y que una nación no debe enfrentar los problemas por sí solo. Esa fue una lección que aprendió Alemania en la historia. Bueno, él dijo estas cosas porque él quería oponerse a lo que en aquel entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, que patriotismo era más importante que globalismo, y este señor quería decir y oponerle y decirle que no, el globalismo es más importante que el nacionalismo. Y este señor Heiko Maas ha dicho varias cosas y quiero sumarizarlas en 10 puntos. Primero, ante las Naciones Unidas, él contradijo la agenda nacionalista del presidente de ese entonces, Donald Trump. Segundo, quiso darle un empuje a la agenda del cambio climático a la cual Estados Unidos no pertenecía. Y también él expuso una visión para un nuevo orden mundial multilateral. Y bueno, en ese entonces estaba empujando para la primera alianza del multilaterismo de las Naciones Unidas. También este señor en aquel entonces, y bueno, obviamente no es el único, estaba presionando para que Europa tenga una fuerza o un poder militar independiente de los Estados Unidos. Obviamente, esto fue escrito hace 3 años atrás. Cosas han cambiado con la invasión de Rusia en Ucrania. Él también aceptó que Alemania, bueno, es muy pequeña y quiere que otras naciones se le unan. Y esto nos lleva al punto séptimo, que él es uno de esos que quiere que Europa sea bien unida. El octavo punto, ha respaldado la censura europea draconiana del Internet. Y bueno, por un momento he cambiado la pantalla o la imagen. Y es que aunque esto no parezca muy importante, el silenciar voces las cuales opongan o critiquen pólizas que apoyen un gobierno autoritario son silenciadas bajo un código de conducta arbitrario que rige las redes de comunicación. El punto noveno tiene que ver con eludir los dólares estadounidenses para hacer transacciones internacionales y de esa manera poder comerciar con cualquier nación sin tener que preocuparse de sufrir restricciones por punto o por lado de los Estados Unidos. Y el punto 10, bueno, estaba utilizando argumentos que el Donald Trump decía para tratar de justificar y convencer al resto del mundo a formar un nuevo orden mundial, el cual no sea más dominado por los Estados Unidos. Con esto en mente, también me gustaría leer ese artículo que fue publicado en septiembre de 19 en la revista German Foreign Policy y que dice, según estrategas en Berlín, los intereses alemanes no pueden implementarse mediante el establecimiento de una base de poder global germano-europea inmediatamente, como las élites alemanas se han esforzado por hacer durante mucho tiempo. Esta opinión fue expresada por el ministro de Asuntos Exteriores alemán Heiko Maas. Y continúa él diciendo de que, bueno, como hay gran rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China, que ahora hay una oportunidad para que Europa también entre en esa carrera. Y él afirma que tiene que ser Europa unida porque inclusive Alemania es muy pequeña para poder desarrollar respuestas a todos estos problemas. Y bueno, es que en el pasado, por ejemplo, Alemania, bueno, se unió con Australia y trataron de tomar toda Europa y ahora ellos se dan de cuenta de que no, ellos necesitan más apoyo. En total, varios líderes de la Unión Europea y en particular líderes de Alemania
han querido o deseado tener un poder militar independiente de los Estados Unidos y una hegemonía mundial. Y bueno, la guerra de Putin en Ucrania ha causado que Alemania quiera de verdad desarrollar su poder militar. Y ahora están dispuestos a gastar bastante dinero en eso. Y no solamente ellos, pero Europa en general. Y esto es algo esperado, porque el poder europeo que se habla en Apocalipsis 13, verso 4 en particular, se describe tan poderoso que la escritura dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Y debe ser fuerte lo suficiente para lograr todas las victorias mencionadas en Daniel capítulo 11 versos 39 al 43. También es muy importante que Alemania tome el mando dentro de la Unión Europea, ya que el poder de la bestia será liderado por los descendientes de los antiguos asirios y que hoy en día ellos están dentro del pueblo alemán. Y bueno, naturalmente a algunas personas les gustaría saber si hay lazos históricos entre los asirios antiguos y los alemanes. Las dos ciudades principales de Asiria eran Nínive y Asur. Y a través de la historia antigua ellos dominaron y también fueron dominados. Y durante el periodo conocido como Neoasirio, ellos llegaron a acumular el territorio más grande o el imperio más grande que el mundo había conocido hasta ese entonces. Y durante el liderazgo de Tilag-Pelser III, él creó la primera fuerza militar nacional. Y cualquier varón que pudiese ejercer servicio militar dentro del imperio podría entrar a la fuerza militar. Eso sí, tenían que aceptar o asimilar la cultura de los asirios, adorar al dios Asur y prestarse para estar en guerra constante. Y bueno, los asirios son conocidos por su extrema brutalidad, inclusive extrema para esos tiempos. Y se cree que los antiguos asirios descienden de Asur y que de acuerdo a Génesis 10, versos 21 y 22, este es nieto de Noé por parte de su hijo Sem. Y a través de las escrituras hebreas hay varias menciones de un pueblo llamado asirio. Podemos ver en 2 de Reyes 19, verso 35, Isaías 37, verso 36. Y el área antigua donde este pueblo se encontraba, la primera vez que se menciona es en Génesis 2, 14. Y aparentemente estaba cerca de donde estaba el Edén. Y el historiador judío del primer siglo, Josefo, vinculó a este Asur con Asiria. Y lo mismo dijo el médico católico San Agustín a finales del siglo IV. Y también en esa misma época, a finales del siglo IV, principios del siglo V, el católico Jerónimo indicó que los descendientes bíblicos de Asur, o sea, los asirios, terminaron en partes de Europa como Alemania. Y es que este Jerónimo, él fue un testigo ocular, ya que él vio o él vivió en la época en que las tribus indogermánicas invadían Europa. Y 300 años antes de que Jerónimo dijo esto o escribió eso, el naturalista romano Plinio el Viejo, él declaró que los asirios habitaban al norte del Mar Negro. Y a través de Jerónimo sabemos que ellos no se quedaron allí porque ellos fueron a Europa. Y varios otros eruditos han notado similitudes entre la antigua Asiria y la Alemania moderna. Y de punto de vista genético, hay un informe relativamente nuevo que concluye que ciertos ancestros modernos de los alemanes vinieron del cercano oriente. Y las personas que migraron del cercano oriente es consistente con las migraciones de Asiria de esa área. Ahora, un dato cultural curioso de los antiguos asirios es que ellos adoraban deidades que eran violentas. En el artículo que presento, el autor trata de conectar una deidad violenta de los babilónicos llamada Alá con el Alá que adoran los árabes hoy en día. Pero eruditos tienen sus dudas y aunque hay similitudes, lo más probable es que son coincidencias. Lo que sí sabemos es que los asirios, ellos utilizaban el término Alá para algunas de sus deidades.
Y esta no era la única deidad violenta que ellos adoraban. Había otro llamado Tyr o Tyr, y este era el dios original de la guerra. Este mismo dios fue adorado en Baviera, que es esencialmente el sur de Alemania. Y otra diosa que era favorita entre los sirios era Istar. Otros la conocen como Easter, Oyster o Oster. Y ella es la diosa germánica de la primavera. Y influyó por mucho tiempo en los asirios y también a los alemanes modernos. Esta Istar era la diosa de la fertilidad y la guerra. Ahora, esta misma diosa tiene vínculos con la antigua religión de la misteriosa Babilonia y de Nimrod. Pero, ¿por qué menciono en particular esta diosa? En Isaías 10, versos 5 al 7, la Biblia hace una referencia a un líder que tiene lazos de Asiria. Este mismo líder también es llamado el Rey del Norte. Y de acuerdo a Daniel 11, versos 38 al 41, ese líder adorará a un Dios violento y también destruirá a muchos. Si analizas el verso 38, habla del Dios de las fortalezas, el cual es un Dios que sus padres no conocieron. Pienso que la implicación es que el Dios de la fortaleza está relacionado con un Dios de violencia, así como Alá y Tyr o Istar de los que hablamos. Y mencioné que Istar tiene su conexión con la antigua Babilonia. Y les quiero recordar que el imperio, el cual el rey del norte comanda, la Biblia lo describe como la hija de Babilonia. Y quiero que verifiquen eso leyendo Jeremías capítulo 50 versos 41 al 43. Así que aunque este nuevo imperio es diferente, tiene alguna conexión con Babilonia. Ahora, en este momento en el video me parece que es importante hablar el por qué nosotros no sonamos la alarma de que la Tercera Guerra Mundial puede causarse, como por ejemplo entre el conflicto de Ucrania y Rusia, o Rusia atacando a la Unión Europea. Y por ende podemos hablar de Rusia atacando a Estados Unidos o destruyendo a Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos tiene otros enemigos. Entre eso podemos numerar Irán, los cuales desesperadamente están tratando de conseguir una bomba nuclear. O, bueno, tener acceso a esa tecnología. Por otra parte, China, no es un secreto que ellos hayan acumulado una fuerza militar impresionante en los últimos años. Y por otra parte, Corea del Norte ha desarrollado misiles intercontinentales y se estima que ellos tengan de 40 a 50 bombas nucleares. Y además de esos rivales hay otros rivales menores. Pero usted no va a escuchar de la continuación de la Iglesia de Dios de que el conflicto entre alguna de esas naciones con los Estados Unidos o Europa va a causar la Tercera Guerra Mundial. Y si alguien lo afirma en cualquier otra organización, nosotros vamos a decir, no, es falso, porque no tiene bases bíblicas, no hay profecías que apunten de esa dirección. Es más, hay personas que dicen que la bestia o el nuevo orden mundial será liderado por Estados Unidos, a lo cual nosotros decimos eso es falso. Pero si uno mira las noticias y analiza la política internacional, todo parece indicar que de un extremo menor a un extremo mayor, alguien fácilmente podría concluir de que es inevitable un conflicto armado contra cualquiera de los enemigos listados, pero una vez más voy a afirmar que Estados Unidos y por ende las otras naciones modernas que representan los descendientes de Israel serán destruidas primordialmente por su gran aliado, por su amigo, por una nación que hoy en día disfruta de la protección de los Estados Unidos. En este momento quiero compartirles lo que es común o popular en las noticias de Rusia. Y es que alrededor del 80% de los rusos
reciben sus noticias es a través de cadenas de televisión. Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. У нас кончится терпение, мы просто запустим что-нибудь тяжелое в сторону Вашингтона и Лондона. Польша доиграется. Было 3 раздела Польши. 4-й будет последний. Границы России нигде не заканчиваются. Придет время, и Польше ничего не останется. И от Прибалтики. Мне кажется, что государства под названием Литва и государства под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. Пускай пищат, кричат, да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие, но у нас нет другого выхода. Наши подлодки способны выпустить более 500 ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу. Это по принципу «зачем нам мир, если в нем не будет России?» И сейчас вся российская триада переведена в особый режим боевого дежурства. Если мы снова нашу армию подведем к западным границам, они трусливые, они боятся, их нужно брать испугом, кнутом. Мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. С такими санкциями, кто сказал, что надо останавливаться вообще в границах Украины? Например, может выглядеть сценарий по собственному захвату Прибалтики. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в radioactivo pepper. Alguien que escucha estos comentarios naturalmente no va a sentir temor de que Alemania encabece un poder para atacar a Estados Unidos. En esos cortos videos nos damos de cuenta de que Rusia es una nación antagonista. Y aunque es una nación bien grande, se está expandiendo y quiere expandirse muchísimo más. Y aunque eso es cierto, no es la nación que va a destruir a los Estados Unidos. Ahora hablemos de Irán. ¿Por qué ellos se involucran constantemente en la guerra contra los Estados Unidos? Y la respuesta es que el régimen iraní abraza el Islam y toma esa religión muy en serio. Y es que el Corán específicamente y repetidamente incita a que los musulmanes conviertan o si no maten a los no musulmanes. Aquí hay un verso del capítulo 9, verso 5, y que dice, luchen y maten a los incrédulos donde quiera que los encuentren. Tomen los cautivos, hostíguenlos, acechen y embósquenlos usándolo todas las estratagemas de la guerra. En el capítulo 8, verso 39, dice, luchen contra ellos hasta que termine la oposición y todos se sometan a Alá. Ahora, en el mundo de cristianidad, personas ven versos como no debes adulterar y algunas personas lo toman más a serio y otras personas lo toman más superficial. Claro, del punto de vista de Dios, Él solamente quiere que le obedezcan sus reglas. Pero la humanidad siempre, va a tener sus opiniones. El punto es que en el Islam sucede algo similar. Hay quienes afirman que el Islam es la religión de la paz. Y obviamente estos versos se encuentran en su libro sagrado y ellos tratan de explicarlos como una generalización y que no significa literalmente lo que dice. Pero hay otros árabes o otros musulmanes que ellos sí siguen el pie de la letra. La religión es tan importante en Irán que la Constitución de la República Islámica de Irán establece específicamente que el contenido islámico de la revolución iraní es un mandato coránico o del Corán y que debe terminar cuando todos deben someterse a Alá. Y esto proporciona una base para continuar la revolución tanto dentro como fuera del país. Así que la nación de Irán debe seguir ese objetivo y debe desarrollar relaciones internacionales con otros movimientos y pueblos islámicos a fin de preparar el camino hacia una comunidad mundial unida y librando una guerra santa contra los no creyentes en todo el mundo.
En total, el objetivo final del régimen iraní es obligar a todo el planeta a que se someta a la voluntad de Alá. Y, por decir así, el estorbo número 1 para ellos lograr ese objetivo son los Estados Unidos de América, ya que esa superpotencia fue fundada en principios de derechos individuales y la separación de la religión y el Estado. Por eso, esta nación ha determinado que Estados Unidos es el gran Satanás. Estos son conceptos que a muchos latinoamericanos parecen ilógicos. Y es que, naturalmente, todos asumimos que el resto del mundo piensa de una manera similar. Y los latinoamericanos pensamos de una manera diferente que como piensan los europeos o como piensan los estadounidenses. Pero cuando comparamos nuestra manera de pensar a cómo piensan o ideas o ideologías que hay en el Medio Oriente o en Rusia o en Asia, ahí es cuando nos damos de cuenta de que más bien pensamos de una manera similar a europeos o estadounidenses. Ahora, no tengo que hablar mucho de China porque al menos que una persona vive bajo una roca, es muy evidente que ellos tienen sed de poder y quieren controlar el mundo. Y por eso invierten demasiado en desarrollar una fuerza militar poderosa y constantemente están en desacuerdo con los Estados Unidos. No es secreto que ellos quieren desafiar a Estados Unidos, pero aún no se atreven a hacerlo, al menos en conflicto abierto. Y lo mismo podemos decir de Corea del Norte. No es secreto que el líder de esa nación constantemente amenaza y dice que él puede destruir a Washington. Y bueno, estos son los enemigos más poderosos, los cuales anhelan la destrucción de los Estados Unidos específicamente. 3 de las naciones que mencioné tienen poder nuclear y la cuarta quiere obtenerlo lo más pronto posible. Y basado en lo que vemos en las noticias, vemos que todas estas naciones tienen diferentes niveles de agresividad. Pero nosotros no producimos videos donde sonamos la alarma de que Estados Unidos va a ser destruido por alguno de estos o una confederación de estos. La Biblia simplemente no menciona a ninguna de estas naciones destruyendo a los descendientes modernos de Israel. Todas estas naciones, de una u otra manera, afectan la geopolítica y son mencionados a través de las escrituras y tienen papeles para desempeñar, pero ellos no son los que destruyen a las naciones modernas de los descendientes de Israel. Este video fue basado en una recolección de artículos creados por el Dr. Thiel relacionados a Alemania y Europa concerniente a profecías del tiempo del fin.